Bueno, vamos llegando entonces, disculpen la tardanza, pero empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día por este nuevo siglo que empezamos, estudiando a tus enviados, los profetas. Te damos gracias por la experiencia de estas últimas semanas, justamente por tu resurrección y tu presencia entre nosotros. Pido, Señor, que nuestras prácticas de Pascua van a continuar y convertirse en buenos hábitos en nuestra vida. Y que experimentando tu resurrección, vamos verdaderamente levantarnos a una nueva vida contigo en el corazón. Te pedimos, Señor, tu compañía, tu fuerza y tu sabiduría para aprender de estos hombres que vamos a estudiar y poder aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos a través de nuestra Santa Madre, la Virgen María, y hoy de Santa Caterina de Siena, de quien celebramos su fiesta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, disculpen la tardanza con los libros, están saliendo ahí calienticos. Hice mi mejor esfuerzo para tenerlos listos, pero vine acabando hasta hace como una hora nomás, entonces ahí está la impresora corriendo con la impresión, ¿ok? Pero antes de empezar, creo que conocemos casi todos los nombres, pero bueno, no más. ¿Qué tal si me dicen su nombre y viniendo a estudiar a los profetas, qué piensan, qué esperan, qué les intriga de los profetas? ¿Ok? Y voluntariamente empecemos como el reloj aquí con Roberto y Fran. Bueno, Roberto Martínez, ya todos me conocen, y pues la verdad ignoro totalmente lo de los profetas, así que vengo a aprender. Hola, soy Francis, pues yo estoy con mucho entusiasmo de aprender algo de los profetas. Gerardo Rojas, estoy aprendiendo de todos ustedes y ahora de los profetas. Y conozco a varios, pero quiero conocerlos. Mi nombre es Edith Baena y pues también aprender pues, de la Biblia porque yo casi no conozco mucho. Mi nombre es Edith Baena y pues también pues, aprender de los profetas de este tema nunca he visto y pues sí es algo nuevo para mí. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Reyes y igualmente, como todos lo han mencionado, también a mí se me hace muy interesante este curso que vamos a tener acerca de los profetas para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y cómo poderla llevar a nuestros hermanos allá afuera. Buenas tardes, mi nombre es Tina Reyes y pues sí, hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos profetas eran? ¿Qué hacían? ¿Quién los instruía? ¿Verdad? Entonces, cuando me dijeron, que el diácono dijo los profetas, yo lo relacionaba, ¿verdad? con los apóstoles, pero luego dije, creo que estoy en otro rumbo y siempre que mencionaba el tema de los profetas decía, ¿quién es? Como que me movía, porque sí, nunca he estudiado esto, la verdad, cero de esto. Mi nombre es Juan Vázquez Ubaldo. Juan Vázquez Ubaldo. Okay. Y pues no tengo idea de los profetas y he escuchado de todo, de la Biblia y todo. Asisto a la iglesia y todo, pero no tengo mucha idea. Okay. Quiero conocer más de Dios y poder llevar una vida mejor con Él. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Matías. Pues yo también no tengo mucha idea sobre todo, pero quiero aprender algo, por eso estoy aquí. Quiero escuchar, me gusta saberlo, pero quiero aprender más. Mónica. Mi nombre es Mónica y
seguir aumentando. Eusebio. Es que no veía Paz, que está detrás del señor y no la veía. Buenas tardes, mi nombre es Eusebio. Yo solo conozco al profeta uno que otro, pero... A ese no lo conozco yo, pero... Solo sé que hay unos profetas que son mayores y menores. Me gustaría conocer cuáles son esos. Muy bien, muy bien. Buenas noches, soy Paz Reyes. Yo estoy aquí siempre queriendo aprender más, ¿verdad? Aunque es poco lo que se me queda, pero aquí estamos a seguir aprendiendo. Gracias, Paz. Yo soy Claudia. Tampoco no sé nada de los profetas. Que me quise meter en YouTube para ver qué había para no quedar en cero, pero pues me quedé en cero también porque lo que estaba viendo era de los adventistas. Ok. Y decía que los profetas mayores y que lamentaciones y que sabe qué. Y bueno, pues no creo que ando perdida. Okay. Pero pues vamos a empezar. Muy bien. Mi nombre es Antonio Pérez de Agrón. Un poquito de los profetas, pues en el momento que eres bautizado se te da la dignidad, te ungen con un aceite, se te da la dignidad de ser sacerdote, profeta y rey. Y ahorita la señora dijo, ¿quiénes son los profetas? Pues somos todos nosotros que hablamos de la palabra de Dios, que hablamos de Dios, de las cosas de Dios. De alguna manera somos profetas, a lo mejor no tan grandes como los que vienen detrás de nosotros, pero tenemos esa dignidad para profetizar la palabra de Dios. Mi nombre es Laura y ahora ante la pregunta estaba pensando que venimos de celebrar la Pascua, que es el culmen de la historia de la salvación, y precisamente Jesús viene a cumplir todo aquello que anunciaron los profetas. Entonces, en ese momento me siento todavía más motivada porque es ver cómo se fue dando la historia de la salvación a través de la vida de los profetas anunciando al Mesías. Mi nombre es Lili. Bueno, mi favorito es Ezequiel. Sí conozco un poco, he leído mucho de los profetas, pero no de la manera como usted la profundiza, y eso es lo que quiero aprender ahora. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Sobre todo el mensaje y cómo el Señor los eligió a cada uno. Me imagino que algo diferente vio en cada uno y seguramente la época, no sé. Entonces eso me gustaría aprender también. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo y vengo también a aprender como todos mis hermanos acá sobre los profetas. Ok, muy bien. Entonces creo que la mayoría están un poco bastante equivocados en cuanto a que no saben nada y han escuchado a los profetas, ¿ok? Porque a todos ustedes los he visto en misa como 20 años que vengo viniendo acá. Y todos los domingos, normalmente, la primera lectura muchas veces viene de un profeta. Leemos mucho al profeta Isaías, leemos mucho al profeta Ezequiel, al profeta Oseas a veces. Todos sabemos de... ¿Cuántas estás en primero? 30. Todos sabemos de Jonás, por ejemplo, porque se lo comió la ballena y todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de estos profetas, pero primero un poquito el curso. Como decía, ya están llegando ahí los libros, a ver, para que pronto lo tengan cada uno. Al principio obviamente está la introducción y aquí van a ver en la página 9 del numeral romano, van a ver el esquema de lecturas. El esquema de lecturas semanales. Cuánto se empapen, cuánto se unten de profetas, pues va a depender en cuánto tiempo tengan para invertirles a los profetas, ¿verdad? Vamos a ver que el espacio que cubren los profetas en la Biblia, los que vamos a hablar, es básicamente la misma longitud que el Nuevo Testamento. Entonces es un buen pedazo lo que cubren los profetas, ¿ok? Así que de leer hay bastante que leer.
En estas lecturas está, como siempre, la lectura principal y otras adicionales. La lectura principal nos va a llevar a leer las partes clave, digamos. Pero para tener la imagen completa, para tener el panorama completo, pues ojalá tengan el tiempo de leerlo todo, ¿no? Leerlo todo durante la semana. Y entonces nuestros libros básicos, como siempre, pues obviamente la Biblia y el catecismo, ¿ok? La Biblia y el catecismo, para estudiar y para referirnos a ellos. En cuanto a la clase, pues la vamos a llevar igual. El video nuevamente no está doblado al español. Entonces, por ahora, me van a seguir escuchando a mí en la presentación de esto, ¿ok? Entonces, entremos pues con los profetas. ¿Qué son y qué vienen, no? Los profetas son hombres escogidos por Dios y también enviados. Así que de cierta manera pudieran ser predecesores de los apóstoles, porque el apóstol es aquel que también fue escogido por Dios y fue enviado. Pero los profetas no caminaron con Dios. Ellos escuchaban la palabra de Dios y iban a proclamarla, pero nunca estuvieron con Dios. ¿Ok? Entonces, empezando, leemos que en Hebreos, recuerdan que estudiamos Hebreos, al inicio de este libro nos dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, ¿ok? Por medio del Hijo. Como decía Antonio, por gracia del bautismo, cuando nos recibimos las aguas bautismales, pues somos lavados, ¿verdad? Y todo nuestro pecado se extingue. Ya no tenemos ningún pecado en nuestro corazón. Esa es la gracia del bautismo. Y recibimos el don del Espíritu Santo con todos sus carismas. Después en el bautismo somos ungidos con el Santo Crisma. ¿Ok? El Santo Crisma. No sé si los que vinieron a la Vigilia Pascual o los que asistieron a la Vigilia Pascual, no sé si alcanzaron a percibir el olor del Santo Crisma, porque es el mismo que se utiliza para ungir a los que se confirman. ¿Ok? En nuestra celebración de la Vigilia Pascual tuvimos los dos casos. Había unos niños y esos niños únicamente se bautizaron y recibieron la primera comunión. Y ellos van a hacer la confirmación después. Entonces ellos recibieron la unción con el Santo Crisma como parte del bautismo. Los adultos fueron ungidos ya con su confirmación. ¿Okay? Con su confirmación. Entonces, a través de esta unción, recibimos esa imprenta en nuestra alma, de que por medio de esa unción nos unimos a Cristo y adquirimos y seguimos a Él como discípulo, y entonces vamos a hacer lo que Él hizo, ¿no? O sea que vamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Obviamente hay sacerdocio ordinario, que son aquellos hombres ordenados al sacerdocio, y hay sacerdocio común, que es el de todo el resto de la población, el de todos nosotros. Y así también, profetas y reyes, ¿ok? Hay profetas ordinarios, hay reyes ordinarios, y profetas y reyes comunes, ¿ok? Entonces todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes comunes. ¿Cuál es la diferencia entre los ordinarios y los comunes? Pues obviamente la recepción del sacramento de las órdenes sagradas. Pero eso no quiere decir que por haber sido ordenado este hombre sea más profeta que uno que no es ordenado, ¿ok? Todos somos llamados a seguir a nuestro Maestro, a seguir a Jesús. Y por lo tanto, entonces, estos profetas, y de los que vamos a estudiar, que no los vamos a estudiar a todos, pues fueron hombres escogidos por Dios. Son hombres escogidos por Dios. En el Antiguo Testamento tenemos 16 libros proféticos,
donde se incluye también a Daniel. ¿Ok? Y como decía, su extensión es aproximadamente igual que el Nuevo Testamento, que de pronto ya están más familiarizados con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién es un profeta? ¿Qué hace un profeta? Un profeta es aquel a quien Dios envía para que lleve su mensaje. Entonces, ¿cuándo necesitamos un consejo? ¿Cuándo necesitamos dirección? ¿Han pedido ustedes consejo alguna vez? ¿Sí? ¿Cuándo has pedido consejo, Mónica? Cuando quiero tomar alguna decisión. Cuando quiero tomar alguna decisión. ¿Cuándo más? Para saber si estoy haciendo algo bien. Si estoy haciendo algo bien. ¿Cuándo más? Cuando hay problemas. Cuando hay problemas, ¿verdad? Y también a veces recibo los consejos que no quiero recibir. La suegra. Como la suegra, por ejemplo. Sí. Estás regando. Yo estoy muy contento llevando mi vida como yo quiero. Y viene un profeta a decirme, hey, ¿qué estás haciendo? Despierta. Te estás yendo por el mal camino. ¿Ok? Entonces vamos a ver que estos profetas fueron enviados por Dios principalmente en esas épocas oscuras del pueblo. Desde Israel, desde Jacob, con sus 12 hijos, él fue el escogido por Yahvé, ¿verdad? Él fue el escogido por Dios. ¿Para qué? Para de él hacer el pueblo, el pueblo de Dios. Y de Jacob viene la tribu de los israelitas, ¿no? Las 12 tribus vienen de Jacob. Y después de Jacob, con todos los problemas que vivieron ellos y tanto que se separaron de Dios, pues terminaron de esclavos. Entonces, básicamente, nuestra Biblia empieza con la creación, pero después da un salto a ese periodo de esclavitud en Egipto, donde después viene el liberador, que sería el primer profeta, digamos, Moisés, ¿verdad? Moisés tuvo sus problemas, descubrió que no era egipcio, sino que era hebreo, tuvo sus problemas y salió corriendo. Y después allá en su caminar se encontró con Dios y Dios lo envió. ¿Ok? Entonces, un profeta es aquel que es enviado por Dios principalmente con dos tareas. La primera es de afligir a los que están cómodos, a los que están consolados, a los que están tranquilos. Refiriéndonos a estos que están tranquilos a su manera, pero lejos de Dios. Y va a consolar a los afligidos. Estos afligidos que llevando una vida según lo que les enseña su Dios, están pasando problemas. De pronto, debido a malas actuaciones, están sufriendo las consecuencias de sus actos. Pero se dan cuenta dónde están, imploran a Dios y Dios los escucha y les manda una persona que les pueda ayudar. Entonces, estas son, digamos que dos de las características de cierta manera principales de todos estos profetas. Entonces, si este es el qué, pues ojalá este estudio no se quede en el qué y el quién. Y que aprendamos que Isaías fue un profeta que le profetizó al reino de Judá y que estuvo antes del exilio y que escribió uno de los libros más largos y ya. Porque esos son enseñanzas, digamos que teóricas, ¿verdad? Lo que más va a importar de este libro es el qué, el para qué, el por qué y el cómo yo debo recibir el mensaje de Isaías, yo debo vivir el mensaje de Isaías y yo debo proclamar el mensaje de Isaías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo este hombre que vivió siglos antes de Jesús
dejó un mensaje que todavía aplica hoy para mí, en este mundo. Teóricamente tan diferente, porque ojalá vamos a ir a lo que vamos estudiando y lo que seguramente han venido descubriendo de todos los estudios de la Biblia es que a pesar de que los libros más nuevos de la Biblia pues tienen, ¿cuántos? 2000 años más o menos, digamos, ¿no? Los más antiguos pues muchos más. Sin embargo, sigue siendo la palabra viva de Dios que es válida hoy mismo. Hoy mismo. Para mí, la evolución es el descubrimiento de cosas que nos ayudan en nuestra vida. Y nos vamos adaptando al medio en que vivimos. Pero no es el cambiar de especie, porque que yo sepa, ninguna especie ha cambiado a menos que se empiecen a mezclar, ¿verdad? No sé si en algún momento los hombres se mezclaron con los burros, porque a veces somos bien burros. Pero normalmente, a menos que las especies empiecen a mezclarse, pues va a ser lo mismo. El león, desde que fue creado, es león. Y la cebra, y el perro, y el animal que quieran. Y nosotros somos otro animal. Entonces, cuando nos miramos, podemos tener mucha tecnología en nuestro mundo, podemos hacer muchas de esas cosas que no hacían en los tiempos de la Biblia. Pero en el fondo, en el corazón, somos hijos de Adán. ¿Ok? Y toda esa concupiscencia la seguimos recibiendo de Adán. Y todo esto, entonces, en el fondo, somos los mismos hombres y mujeres de toda la historia de la creación. Así que por eso esta palabra de Dios, que no viene para quedarse en nuestra piel, siempre está viva, porque esa palabra es que, ¿se acuerdan? Es como una espada de qué? Una espada de doble filo, porque esta palabra no quiere quedarse afuera, quiere cortar y quiere entrar al corazón. Entonces, por eso esta palabra continúa vigente hoy. Entonces, las enseñanzas de estos hombres, como son enseñanzas que afectan al corazón, pues no tienen caducidad. No tienen caducidad. Toda la vida serán actuales. Estos profetas, cuando de pronto miramos hacia atrás y entonces escuchamos hablar, digamos, Lilia nombraba a Ezequiel, Eusebio nombraba a este y al otro, y hablamos de Isaías o de cualquiera de estos profetas, pues como miramos para atrás, pues como que tendemos a ver su santidad, ¿verdad? Y tendemos a ver de que estos hombres eran perfectos. Pero no. Estos hombres eran hombres. ¿Ok? El único divino ha sido Jesús. El resto solo somos hombres. Por lo tanto, tenemos fallas, tenemos debilidades, tenemos tentaciones ante las cuales caemos. Y estos profetas no eran diferentes. No eran diferentes. Algo que relaciona a la mayoría de los profetas es que casi todos tenían miedo y no querían hacerlo. La primera respuesta es, no, yo no puedo. ¿Les suena familiar? Sí. Si yo les digo a ustedes, vengan, párense aquí, porque no a la próxima clase? Ay, no, diácono, yo no puedo. No, es que yo no. Cualquier cosa que nos digan, ay, no, es que yo no. Yo no tengo fuerza, yo no tengo miedo, yo no tengo tiempo, yo no tengo algo. Entonces siempre tenemos excusas. Pero también vamos a ver que Dios, lo primero que les deja saber es, tranquilo. Y les da a ellos una de las frases que se repite más en la Biblia. ¿Cuál creen que es esa frase que se repite más en la Biblia? Confía, ok. ¿Parecida? No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, confía en mí, yo estoy contigo. Tú no vas a ser más que mi instrumento. De cierta manera no vas a ser más que mi parlante en cuanto a un profeta, ¿verdad?
Aunque vamos a ver que los profetas no solo hablaban, ellos vivían lo que hablaban. Y de acuerdo a sus vidas, proyectaban el mensaje también. Vamos a ver eso en cómo llevaron su vida, en cómo se casaron, cómo se sacrificaron, cómo se entregaron, cómo cambiaron, todo esto, ¿ok? Entonces, el profeta es aquel que viene a hablar, que viene a proclamar. Y pudiéramos hoy en día hacer eco de las palabras de San Francisco, que él le decía a sus discípulos: vámonos a proclamar la palabra de Dios, y si necesitamos, hablamos. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es amor y el amor son obras. El amor son obras. Entonces, un profeta es aquel que es llamado a proclamar, primero con obras y después con palabras. ¿Ok? Primero con obras y después con palabras. Todos los profetas están en el Antiguo Testamento, no porque hoy en día no haya profetas, pero porque la revelación completa se culminó con Jesús, en el plan de salvación. Entonces ya no va a haber revelaciones nuevas, ¿ok? Y los profetas como tal, como se conocían, donde hablaban al pueblo a su estar del presente, pero también refiriéndose al futuro, pues ya con Jesús eso ya no se hace, ¿verdad? Porque ya Jesús es quien da plenitud a la historia de salvación. Entonces todos están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Los profetas se dividen de varias maneras, Ahorita estoy en la página 13, ya en numerales normales. Unos que son los no escritores y otros los escritores. Los no escritores son aquellos de los cuales no hay un libro que se le dé a su nombre. Moisés escribió, se le atribuyen varios, ¿no? El Pentateuco se le atribuye a Moisés, pero esos se consideran más como libros históricos, sino como libros proféticos. Natán, ¿alguien sabe quién fue Natán? Él fue un profeta que fue en el tiempo del rey David. Él fue el que fue a darle profecías a David y a hablarle a David en parábolas para decirle a David: hey, no te estás portando bien. Entonces no está el libro de Natán, ¿ok? Aarón era el portavoz de Moisés porque Moisés se quejó ante Dios de que era tartamudo y no podía hablar. Entonces le digo: tranquilo, llévate a tu hermano Aarón. Y Aarón, que llevó la palabra, entonces era otro profeta y no hay libro de Aarón, ¿verdad? Elías y Eliseo, que son dos de los grandes profetas, con mucha influencia en la historia, especialmente, bueno, los dos, Elías y Eliseo, no tienen sus libros, ¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir que no eran profetas. Entonces, esos son los profetas no escritores. Y después tenemos los 16 profetas escritores. Esos son los libros que vamos a mirar principalmente. Obviamente, los profetas escritores son los que escribieron, de los cuales tenemos libros. No necesariamente es que ellos se sentaron a escribir su libro, pero se les atribuye su autoría a ellos, ¿ok? Entonces, de estos, la primera respuesta para Eusebio, los dividimos en dos: los mayores y los menores. No es que unos eran mayores de 21 y los otros menores, ¿ok? No es que unos tenían más rango con Dios y otros menos, tampoco. Simplemente se dividen entre mayores y menores de acuerdo a la longitud de sus escritos. ¿Ok? Una pregunta: ¿por qué Moisés o Elías no escribieron? ¿O no tienen su libro? Por esa respuesta no te la tengo, porque no escribieron. Sus vidas, sus historias y sus obras están narradas en otros libros, en Reyes principalmente, algunos en Macabeos, otros en Jueces, pero por alguna razón no hicieron su libro aparte. ¿Por qué? No te sabría decir por qué. Voy a averiguar, pero
Simplemente, seguro de acuerdo a su vida, no vieron ellos personalmente necesario que se escribiera seguramente, pero no, esa especulación no te sabría decir. Voy a preguntar, ¿ok? Voy a preguntar porque no sabría. Entonces, los profetas mayores, según la tradición cristiana, son 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Tenemos una tabla en la página 3, donde tenemos el listado de todos, ¿ok? Entonces tenemos los 4 mayores y los 12 menores. Los 12 menores. De ellos, los más conocidos son Oseas y Ageo, por lo que hablan en cuanto a las profecías con la Virgen y con el mundo. Oseas, Ageo y Malaquías son los que digamos yo más conozco, ¿ok? Oseas y Malaquías. Ellos hablaron como directamente con María, ¿Con quién? Con María. ¿Con la Virgen? Ajá, ¿o cómo dijo? No, ninguno de esos. Todos estos precedieron todo este tiempo. Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, pero precedieron mucho a la venida de Jesús, ¿ok? Pero precedieron mucho. Bueno, entonces de los 12 vamos a cubrir, y no completamente, a 8 en este estudio, ¿ok? Ahí están en la página 13 los que vamos a cubrir. Entonces, como estábamos diciendo, estos profetas fueron enviados cuando el pueblo estaba en malos pasos, cuando estaba en problemas. Hablando en tiempos iniciales, pues obviamente Moisés pues, fue enviado cuando estaba el pueblo en la esclavitud, ¿verdad? Pero estos otros que vamos a estudiar fueron enviados cuando el pueblo estaba cayendo al fondo mayor. Entonces llegaron especialmente durante el reino dividido, el exilio y el regreso. O sea que la mayoría de estos son posteriores al rey David. Una de las características que identifica al rey David es que fue el rey que unió a las 12 tribus porque estaban todas divididas y él las unió. Pero después de él vino Salomón, que era el hombre más sabio y terminó muy mal. Y desafortunadamente, como consecuencia de lo mal que estuvo Salomón después con su hijo, siguió el ejemplo de su papá y el reino se dividió. Y aquí es cuando empiezan los profetas, cuando el reino se divide. Quedan 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur. Después, con el tiempo, vienen los vecinos y los invaden nuevamente. Y no es una invasión, sino son varias. Y se los llevan de esclavos en el exilio nuevamente. Y después, gracias a la intervención de Dios, regresan a su tierra. Entonces, en estas 3 épocas en que encontramos a estos hombres, ¿ok? Encontramos a estos hombres. Ellos como profetas, ¿cómo recibían lo que Dios quería dar a conocer? ¿Por medio de sueños? Dios hablaba con ellos de diferentes maneras. Directamente, como casi que de persona a persona, o en sueños, o a través de otros. ¿Ok? Hablaba así. Les voy a pedir también, ahora que decía Tina de la donación, algo que viene como parte de este libro es una cronología bíblica que crearon los de Ascensión, y entonces ordené unas, pero pues entre una cosa y otra se me hizo tarde y no han llegado, espero que lleguen esta semana. Cada una vale como $8, entonces para la próxima clase las voy a traer, ¿ok? Es la cronología bíblica. Entonces, estos profetas, obviamente todos eran judíos,
unos del norte y otros del sur, pero todos judíos. Entonces su audiencia, ¿quién era? Eran los israelitas, los judíos. ¿Para qué? Para que volvieran a la alianza, para que recapacitaran y regresaran a su creador. Pero a través de ellos se ve el amor de Dios en que algunos de ellos fueron a evangelizar a otros países. Por ejemplo, así rapidito ahorita llamemos a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás a dónde lo envió el Señor? ¿A dónde lo envió Dios? A Nínive. Y Nínive era en el país de los asirios, que eran enemigos de los israelitas. Y sin embargo, Dios lo manda allá. A través de esta historia de Jonás, empieza a decirnos Dios: yo no estoy aquí solo para los israelitas, sino para todos. Y quiero que todos estén en paz conmigo. Entonces, las audiencias, los principales los israelitas, pero también el resto de nosotros. La mayoría de ellos profetizó en Judea y Jerusalén, que era el reino del sur. El reino del sur. Pero otros salieron de Galilea. Galilea, que en el mar de Galilea, que queda al norte y es parte del reino del norte, en la tierra de Israel. Y sus historias de vida pues eran de diferentes ancestros, digamos. Algo así como los apóstoles, ¿no? Unos eran pescadores, otros eran agricultores, otro era colector de impuestos, otro era economista, de todas diferentes perfiles eran ellos, ¿ok? Y todos tuvieron 3 temas principales. Primero, el pueblo estaba lejos de Dios. Entonces, el llamado era al arrepentimiento. Regresen con Dios. Dios está aquí para perdonarlos. Esa pregunta de Pedro de que cuánto tengo que perdonar a mi hermano y que son 70 veces 7. Bueno, desde el principio ha sido así. Dios siempre le ha dicho al pueblo: aquí estoy, regresa y te abrazaré. Regresa y te perdonaré. Entonces ese era el primer mensaje. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y cuándo escuchan esa palabra directamente ustedes? Arrepiéntanse. ¿Cuándo en Cuaresma? Viernes de ceniza, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, arrepiéntete y ven a Dios. La otra es el juicio por la infidelidad a lo que han hecho. Entonces les dice: bueno, ustedes hicieron esto y esto y esto y esto. O se arrepienten y regresan, o van a sufrir las consecuencias. Ustedes eligen, ustedes son libres. Pero finalmente, a pesar de esas consecuencias que van a sufrir, Dios aún los ama y los va a recibir. Entonces, arrepiéntanse porque van a sufrir las consecuencias, pero al final Dios los puede recibir y entonces tienen la esperanza de un retorno, la esperanza de una reconciliación. De una reconciliación. Entonces, ¿cómo transmiten el mensaje estos profetas? Obviamente, como habíamos dicho, con sus vidas lo transmiten, pero también utilizan imágenes, utilizan metáforas, utilizan parábolas, utilizan la poesía, utilizan canciones, diferentes maneras para poderle llegar al pueblo, para que el pueblo escuche. Para que el pueblo escuche. ¿Y por qué se valen de todas estas herramientas? Porque quieren asegurarse de que el pueblo escuche, de que el pueblo acepte que su corazón puede cambiar y que pueden recibir al Señor de nuevo, que pueden cambiar de vida. Pero para eso primero hay que tocarle el corazón a las personas. Si no llegamos al corazón, podemos tener un cambio de vida, pero va a ser un cambio debido a la razón y no va a ser un cambio que nos traiga gozo. ¿Ok?
Por ejemplo, un peligro que a veces yo veo en lo personal con los grupos anónimos, ¿no? Hay anónimos de todo. Alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, sexólicos anónimos, de todos los anónimos, ¿verdad? Y en todos pasa lo mismo, que uno vaya y todos son conocidos. No sé, se habían podido reír, era un chiste, pero bueno. Uno de los problemas con ellos, con esos grupos, es que tienden a llevar una estructura, digamos que secular, a pesar de que están basados en la enseñanza católica, ¿ok? Y esos 12 pasos que se trabajan, efectivamente salieron, si no estoy mal, de San Ignacio, San Benito, uno de ellos, que les dio estos pasos, ¿para qué? Para que cambiaran de vida, pero se presentan de una manera secular. Entonces, el primer paso, que pues es el más difícil e importante, que es saber, yo soy incapaz y tengo que entregarme a un poder superior. Entonces no se enseña, tengo que entregarme a Dios para que Él me salve, sino a un poder superior. Bueno, es algo mejor que estar ahogado en el alcohol, ¿verdad? Es algo mejor, pero puedo llegar a convertirme en esclavo de este grupo y cambio mi vicio del alcohol por el vicio del grupo. Ok, físicamente seguro nos va a traer muchas menores consecuencias, ¿verdad? Pero en el corazón realmente, ¿qué tanto cambio va a haber? ¿Qué tanto vas a crecer como persona si no quieres llegar a tu corazón? Entonces, por eso estos profetas lo que quieren es eso, llegar al corazón y no quedarse nomás en la piel. Por eso los mensajes que traen son bastante fuertes, bastante fuertes. Y los profetas en su vida, casi que su vida se convierte en una metáfora, en una parábola. Especialmente, por ejemplo, Oseas, ¿ok? Oseas es un profeta que Dios envía al pueblo porque el pueblo se ha prostituido adorando otros dioses. Entonces Dios le dice a él, ve y te casas con una prostituta para que le muestres al pueblo lo que el pueblo está haciendo conmigo. ¿Ok? Y pues le muestra todo el sufrimiento, Entonces, básicamente estos son los profetas, ¿ok? Estos son los profetas. ¿Ya tienen todos libros? Sí. Ok, regresemos pues al principio, a la página 9 de numeral Romanos. Ahí hay una tabla donde están las lecturas. Entonces, para la siguiente sesión, vamos a estudiar precisamente a Oseas. Ya está la lectura principal, que son unos pocos versículos. Pero, si quieren tener el paquete completo, pues léanlo todo, ¿no? Y se va a complementar con unos pocos versículos de Mateo y del Catecismo. ¿Todos tienen catecismo? ¿Sí, verdad? Ok, muy bien. Entonces ahí están las lecturas de las 10 sesiones, ¿ok? Van a ser 10 clases. Y vamos a ver cómo en las clases pues podemos tomar un tiempo para discutir estas preguntas. Cuando hablamos de los pueblos, vamos a la página 7 del número 7. Y ahí tenemos en esas próximas 4 páginas, 7, 8, 9 y 10, tenemos los mapas donde se movieron el territorio de los profetas, pues. En la página 7 vemos al reino del sur y al reino del norte, amarillo y verde. En el número 8, en la página 8 vemos cómo estaba el imperio asirio y cómo después fue a conquistar incluso toda la tierra de Israel.
el imperio babilónico, que fue el que después conquistó a Siria y venció a Siria, que era básicamente, digamos que casi que el mismo territorio, un poco más grande. Y después del imperio babilónico vemos al imperio persa, que es todavía más grande. Todo esto en el Medio Oriente. Y en la página anterior, en la página 5, vemos un poco de dónde salieron y cómo estaban y en qué tiempo estaban todos los profetas que vamos a estudiar. Vemos el reino dividido del norte, y ahí vamos a estar con Amós y con Oseas. Después el reino dividido del sur, y en la siguiente página otra vez los profetas escritores, ¿ok? Entonces, con estas tablas nos dan un esquema general de dónde estuvieron y cómo se movieron estos profetas. Y en la página 11 vemos cómo las profecías del Mesías que vinieron durante toda la historia se hacen realidad en Jesús. ¿Okay? Como todas las profecías mesiánicas, todas se hacen realidad en Jesús. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, hoy solo es esta introducción en cuanto a cómo vamos a llevar el curso. Para la próxima clase, como decía, entonces, Oseas, ojalá lo puedan leer todo y se tomen el tiempo. Haciendo un poquito al día, nos queda más y lo podemos saborear más. Para que vayan mirando las preguntas que están para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, por hoy vamos a terminar temprano, entonces. Podemos cerrar con la oración y después vamos al cafecito y al pan. Y si después queremos compartir algo, pues aquí nos quedamos. Bueno, entonces en la página 12 de los números normales, en la página 12 va a estar la oración con la cual vamos a cerrar nuestras clases. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, me he dejado engañar de mil maneras, he rechazado tu amor. Sin embargo, aquí estoy una vez más para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Sálvame una vez más, Señor. Acéptame una vez más en tu abrazo redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración viene del Papa Francisco, una oración de renovación. Entonces continuemos nuestras oraciones por su descanso eterno. Aquí en la iglesia rezamos un novenario desde el día en que murió, y hoy precisamente fue el último día. En el Vaticano están rezando otro, y ese empezó el sábado con su entierro, ¿verdad? Entonces sigamos orando por nuestro Santo Padre, para que en su viaje al Señor, pues, que lo encuentre como un siervo bueno y fiel, y lo reciba en su reino. ¿Ok? Y obviamente, pues, tenemos que pedir por todos los cardenales también, que según tengo entendido, empezarán el cónclave el 7 de mayo, para que el Espíritu Santo los inspire y escoja nuestro siguiente pastor, ¿verdad? Seguramente han visto que hay noticias por todo lado, que quién va a ser, que fulanito, que sutanito, que este es el que más ruido hace, que este dijo esto, que aquel dijo lo otro. Apaguen todas esas cosas, porque toda la especulación del escándalo, de la fama, de todo esto, no se dejen llevar por eso, ¿ok?
mí me interesaría saber cómo es que eligen al Papa, qué hacen. Ok. ¿No lo puedes explicar ahorita que vamos a café? Exactamente. Sirvamos el café, tenemos el panecito y luego hablamos del Papa y el conclave. Sí, va a ser la misma. Vamos a hablar del pan.